Buen día, como siempre es un gusto darte la bienvenida a este espacio que vos sabés con buena cuota de pretensión denominamos en el blanco, por aquello de tratar de ocuparnos de lo que creemos debiera ser analizado como problemas del ciudadano común argentino, a partir de este concepto periodístico que de alguna manera busca revisar las decisiones que se toman desde el sector público o el sector privado a nivel local, regional o internacional, solo porque más de una vez cuando se hace la presentación pública o se hacen los anuncios, en realidad a lo que tenés acceso es a medias verdades. En esta oportunidad te vamos a pedir que te termines de despertar porque vamos a hablar de algo muy importante, que es el sueño. Nos va a acompañar Daniel Cardinali, que es tal vez el estudioso más prestigioso en Argentina de la temática del sueño. Es uno de los publicadores más asiduos, además, sobre esta temática. ¿Desde hace cuánto, doctor? Y es además el más viejo. Bueno. Tiene sus ventajas. No, de hace mucho tiempo, hace 50 años que estoy trabajando en el mismo tema de los factores que tienen que ver con el sueño. Y Daniel, permíteme que lo denomine así, Daniel tiene una hipótesis, una teoría que es que varios de los problemas de la sociedad actual devienen del mal dormir. Esto va a ser lo que nos va a explicar hoy, cuáles son los beneficios del bien dormir, qué es bien dormir y qué impacto el mal dormir puede tener en las relaciones y además en la economía en su conjunto. ¿Acepta este desafío? Sí, lo es. Desde el próximo bloque, entonces, la importancia del buen dormir. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Saco una manito y la hago bailar, la cierro y la abro, la vuelvo a guardar. Saco la de débito, la hago comprar, la paso y la vuelvo a pasar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bueno, había quedado planteada la pregunta. ¿Somos hoy una sociedad mal dormida? Eso no hay ninguna duda. Existen estadísticas nacionales, regionales, internacionales que lo demuestran. Dormimos en promedio unas 2 horas menos que lo que dormíamos hace 40 años. Este es el resultado de un cambio tecnológico que no hace falta. Pero eso no puede tomarse como perdón que lo interrumpa, como una evolución o como una readaptación. Es que ese es justamente el gran problema. Porque en toda nuestra evolución de los millones de años como homínidos, nos hemos adaptado a un mundo fijo, y cuanto mejor nos adaptábamos, más progresábamos. Pero ahora cambiamos el mundo. Fíjese usted, ¿qué es la hora? Hoy la hora para usted y para alguien que está en este momento viendo este programa desde Australia es completamente diferente, y sin embargo estamos en el mismo momento. ¿Qué es la noche para reposar? ¿Cuántos de nosotros extendemos nuestra noche con todo tipo de dispositivos y sin hablar de extenderla por el estrés que hemos tenido en una sociedad enloquecida en la cual vivimos? Hemos mutado nuestro mundo. Entonces ahí viene el grave problema. ¿Nos adaptamos o no nos adaptamos? Y todo parece indicar que, ya que hemos salido de la llamada rueda de la evolución, que o adaptamos nuestros hábitos
a una sociedad que invade nuestro sueño o estamos perdidos. El sueño no es perder el tiempo, el sueño es una parte esencial de nuestra vida y tiene que ver con cuestiones que hacen a nuestro desempeño cognitivo, a nuestra memoria, a nuestras emociones y a nuestra salud. A nuestra capacidad de conocer, digamos, cuando decís, perdón el que te tutee, ¿no? Pero cuando estás hablando de la cuestión de la adaptación, ¿cuáles serían las recomendaciones como cientista que se te ocurren para esa adaptación? Porque claro, uno asocia el sueño con la noche o el descanso con la noche y vos marcás bien, esto ha cambiado bastante, no solo en los últimos tiempos por la cuestión de la revolución tecnológica y la invasión que tuvo en el ámbito privado, más privado, sino que ya en los años después de la revolución industrial, cuando aparecieron las industrias con los hornos continuos, entonces hubo que generar turnos nocturnos y gente que empezó a trabajar de noche. Este divorcio que hay entre el concepto de luz y actividad y sombra y sueño, ¿cómo se puede manejar? Lo que estás diciendo es muy importante, porque es el divorcio entre la luz, que era la actividad, y el sueño, que era el reposo. Ahora tenemos en el sueño la realidad de la actividad y por lo tanto en la luz tenemos que tener el reposo. Pero nosotros somos seres humanos que hemos evolucionado por una cantidad de factores absolutamente casuales, muchos de ellos, y que tenemos una capacidad de adaptación que nos obliga a tener que respetar el hecho que el sueño en el día no es lo mismo y la luz o el trabajo en la noche no es lo mismo. Entonces, aquel que trabaja en la noche sabe muy bien lo que representa la primera noche del turno de trabajo, lo que representa ese momento en que va cayendo la temperatura corporal hasta las 2, 3 de la mañana y que tiene que tomar una decisión como por ejemplo conducir un camión de 15 toneladas o llevar a un grupo de pasajeros a larga distancia con esta locura de régimen que tenemos en la Argentina, de gente que está 20, 25 horas manejando arriba de los ómnibus. O sea, es evidente. Y en el momento de más movimiento turístico, por ejemplo, es cuando se produce, o sea, es doble el estrés porque estás en un contexto mucho más peligroso y en esas condiciones trabajando. No hay duda, y ese es uno de los ejemplos, pero los tenemos tantos, y de ahí viene la cuestión que el sueño es crucial en esta sociedad. Ahora, obviamente, cuando uno hace el diagnóstico tipo profeta, argumentando contra la sociedad en este sentido, va para la contramano, porque nosotros vivimos esta realidad y nos tenemos que adaptar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Son esencialmente respetar aquellos momentos que son cruciales para recuperar esta deuda, que es una verdadera deuda que vamos acumulando a lo largo de la semana, y ese es el fin de semana. Y ahí yo soy irreductible, porque los jóvenes que hacen del fin de semana una conducta bizarra, absolutamente loca, pero los no tan jóvenes que tienen, y eso se ve con gran frecuencia, sus niños o adolescentes como hijos, que planifican el fin de semana con un esquema tan estricto, o mucho más estricto que lo que tienen durante la semana, están cometiendo un grave error. El fin de semana es el momento en que debiéramos dejar fluir nuestro sueño para poder pagar esa deuda. Y esto no es entendido por muchos porque me dicen, fíjate, yo tengo mis hijos, es el momento en que puedo estar con ellos. Bueno, busca la forma de estar con ellos, pero teniendo en cuenta que si no compensás el sueño perdido, el impacto de la privación de sueño es muy serio. Cuando habla de dejar fluir, quiere decir no atarse al reloj, por ejemplo, exacto, no poner un despertador para decir me tengo que levantar a determinada hora, bueno, salvo que alguna circunstancia extraordinaria me obligue. Digamos. No, pero fíjate, Javier, es una simple aritmética esto. Nosotros perdemos unas 2 horas por día, vamos a hacer un simple cálculo. Esas 2 horas por día de sueño se acumulan. El día viernes tengo 10 horas perdidas, no puedo dormir 10 horas el fin de semana. Pero afortunadamente nuestra biología es sabia. No sé si nos hizo para esto, pero para esto sirve. Si nosotros dormimos lo que queremos, recuperamos con 3 horas de más de sueño todo lo perdido del tipo de sueño que es fundamental para nuestra biología, para nuestra psicología,
y para nuestro rendimiento. Es decir, que con solo 3 horas de sueño hemos recuperado las 10 perdidas. ¿Y eso por qué? Preguntarás por qué es. Porque esas horas que recuperamos el sueño están muy enriquecidas en sueño. En cambio, las que hemos dormido son menos, o las que hemos perdido, de alguna manera hemos perdido un sueño como más normal. Entonces, si nosotros dejamos fluir sin despertador 1 hora y media el sábado y 1 hora y media el domingo nuestro sueño, estamos llegando a una compensación bastante racional. Por eso yo creo que es muy importante acá transmitir la gravedad de la situación, pero transmitir también que tenemos solución. Esa solución implica un cambio en nuestra conducta, porque lo que yo estoy diciendo, jerarquicemos el fin de semana, pero no para utilizarlo y expoliarlo, sino para esto. Estaba pensando en varias cosas porque quiero llevar el tema hacia lo colectivo, pero antes vos decís la importancia del sueño. ¿Qué pasa con aquel que para lograr ese sueño cae en el atajo de un ansiolítico o una solución farmacológica? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Es un atajo y hay que considerarlo solo en condiciones extraordinarias y tenerlo como tal? Bueno, es justamente eso que acabas de decir. No hay recomendación de ninguna de las asociaciones internacionales, nacionales, regionales, médicas, que sostenga que podemos usar ansiolíticos como los usamos. Porque hay gente que toma 15 años ansiolíticos, cuando la recomendación es bien estricta en cuanto a que el uso prolongado está desaconsejado por la adicción que produce. Eso es un hecho que la gente no ha tomado conciencia suficientemente. La marihuana es menos adictiva que los ansiolíticos hipnóticos que estamos consumiendo. Y eso no quiere decir que haya que autorizar la marihuana. Lo que yo quiero decir es un hecho objetivo, que nos tiene que colocar a nosotros en una realidad. El adulto mayor es el que consume, no solamente el adulto mayor, también el joven, pero el adulto mayor es el que la consume para el sueño. Y la realidad es que no hay asociación médica de geriatría, gerontología, que no remarque el hecho de que no debe recomendarse el uso de hipnóticos en adultos mayores por pérdida de la memoria, por la adicción y la tolerancia que causa y por los problemas físicos. Es decir, mucha gente se cae precisamente por esa especie de hangover que tiene en la mañana, en el momento en el cual se levanta. Y bueno, y entonces eso creo que contesta a que claramente lo artificioso en recurrir a nuestro sueño no es recomendable. El último hipnótico introducido en Estados Unidos por la FDA, que es un nuevo tipo de hipnótico, no tiene nada que ver con las benzodiazepinas ni las drogas Z, en última instancia termina diciendo es adictivo y produce tolerancia. Es decir, no tenemos ningún hipnótico, salvo los productos naturales, y ahí también tenemos que enfatizar este hecho. La melatonina, por ejemplo, no produce adicción ni produce tolerancia. Pero tampoco es un gran hipnótico, porque la gente que toma melatonina, comparada con tomar un ansiolítico, es como realmente una especie de decepción, porque no te hace dormir. Quiero ir en el próximo bloque, porque vamos a ir a una pausa, hacia el manejo de los usos horarios, porque generalmente en los países se hace distintos manejos y generalmente es a partir de la óptica del racionamiento de energía. Cuando hay algunas crisis se dispara cómo podemos ahorrar y a algunos se le ocurre modificar el uso horario. Quiero ir además hacia el manejo de la experiencia de... Usted hizo estudios, por ejemplo, entre médicos residentes, entre población que está sometida generalmente a más horas de trabajo por estrés o por demanda del mercado laboral, si no habría que avanzar en regulaciones. Hablábamos de los camioneros o los que manejan ómnibus de larga distancia, e ir hacia el tema de la salud y la educación también. ¿Cómo, por ejemplo, si habría que adaptar los horarios de escuela en Argentina o no para determinadas regiones y las consecuencias del mal dormir en salud? Fíjate, ¿sí? Javier. Pero esas 4 cosas van a tener que ser... Seguro, pero fíjate, Javier, lo que vos estás diciendo. El sueño no es un problema médico. El sueño es un problema de una gravedad institucional notable. Y no se lo considera como no, tal. Por supuesto. En el próximo bloque seguimos. Un banco solidario
es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos crecés también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Saco una manito y la hago bailar, la cierro y la abro, la vuelvo a guardar. Saco la de débito, la hago comprar, la paso y la vuelvo a pasar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bueno, nos quedaron demasiadas cosas en el tintero, no sé si nos va a dar el tiempo. Empecemos por esta cosa de manejar los usos horarios según las urgencias de la economía o de la... para salvar algunas cosas. ¿Hasta qué nivel es tolerable, en qué nivel se vuelve perjudicial? El cambio del uso horario implica extender la luz en la tarde y limitar la luz en la mañana. La luz de la mañana es crucial para nuestra biología y nuestra emocionalidad. Si uno manipula la mañana, no tiene luz en la mañana, la gente tiende a deprimirse y a cambiar su humor de manera importante. Entonces, cuando un político como aprendiz de mago mueve el uso horario, le pasan cosas sorprendentes. La primera, que la cuestión de extender la luz en la tarde es muy cuestionable desde el punto de vista energético, porque antes se encendía la lámpara eléctrica en la tarde. Y ahora te encienden el aire acondicionado. Es claro, lo cual es muchísimo peor. Más consumo. Claro. Y la segunda, que realmente es muy importante, es este tema de la emocionalidad, porque produce un cambio. El aumento de demanda de asistencia médica, etcétera, que se da en los extremos de las latitudes. Por ejemplo, lo que pasa en Tierra del Fuego, en este momento, cuando uno cambia el uso horario, se extiende hasta San Juan. O sea que esa es la realidad de manipular con uno solo de los botones, sin tener en cuenta que cuando uno está manipulando esto, manipula la biología humana. O sea que no es una opción recomendable. No, y en este momento, por ejemplo, Chile, que ha cambiado radicalmente su uso horario, yo me pregunto cuánto de la caída de la opinión pública de Bachelet no tiene que ver con esto, ¿no? Pero ellos no se lo preguntan. El otro punto era cómo adaptar esa experiencia y lo que ustedes han comprobado por trabajo de campo, porque yo decía, usted hizo trabajo con los residentes, usted hizo equipo, ¿no? Sí, sí. ¿Hay interacción con el sector público para lograr una legislación que tenga en cuenta eso, que tal vez sea una de las claves para bajar el índice de siniestro vial, no me sale siniestralidad vial en Argentina, que es muy alto? No, es alto y yo en eso he tenido, bueno, la experiencia de los largos años de caminar por despachos de funcionarios de toda índole y de todas las maneras, con un mensaje: miren, hay mucho más gente somnolienta manejando que alcoholizada. No pierdan tiempo con el alcohol. No, yo no quiero decir que no haya que medir el alcohol, pero midan simultáneamente la alerta también, porque además se potencian. Aquellas personas que tienen niveles de alcohol tolerables, pero que están somnolientas, se potencia el efecto. Y esta realidad ha tropezado sistemáticamente con intereses corporativos, evidentemente. Afortunadamente nosotros, por ejemplo, pudimos actuar y ver qué pasaba en los colectiveros de la ciudad de Buenos Aires, porque la Unión Tranviario Automotor se preocupó de esto. Pero quisimos ver qué pasaba en los ómnibus de larga distancia y eso nos lo pidió el gobierno a través de la División de Seguridad, de Seguridad Laboral. Se lo pidió al CONICET, nosotros lo ejecutamos y tuvimos una reacción fenomenal corporativa de las compañías de ómnibus, porque nuestras recomendaciones hagan lo que hacen en Brasil, o lo que hace cuando usted sube un avión. Si usted maneja 12 horas, no maneja 12 horas 10, maneja 12 horas, se baja del colectivo y sube otra persona. Las postas. Por eso es lo que hacen en Brasil, cuando vos decías, eso es lo que hacen. Exacto. O sea, tiene que haber postas, un sistema de postas. Pero eso va contra el sistema, en cómo está armado. Entonces,
Insisto, todas estas cuestiones políticas... Es que tiene mucha racionalidad. Si vas a Córdoba y que terminaste, bueno, que suba un chofer cordobés, un residente ahí, y va a ser mucho más... Claro, pero eso multiplica costos y hace que esto no esté armado como tal y corte y rompe intereses. Igual la pregunta esa no sé si es tan lineal para responder. Multiplica costos y los costos que tenemos en pérdida de vidas y en siniestralidad vial y todo eso también son costos. Nosotros hemos podido verificar que en el turno mañana los colectiveros de la Ciudad de Buenos Aires están dormidos. Ese colectivo 92, que pasó con la barrera baja, semi-baja, en Flores, hace unos años, que significó la muerte del a las 6 de la mañana, del colectivero y de 19 personas. Los 2 trenes que chocaron y los accidentes y todo esto lo podíamos haber prevenido. ¿Por qué? ¿Y cómo se previene? Colocando unidades de detección de la fatiga cuando la persona entra en el trabajo. No podemos confiar en alguien que diga estoy bien dormido. Lo que yo quiero... ¿Qué es una unidad de detección? Muy simple, una persona que tiene que hacer una prueba de alerta, que es una prueba validada internacionalmente, que es la que se hace en todos los ambientes, de los astronautas a los colectiveros, y que te permite saber si vos estás en condiciones de discriminar, por ejemplo. Discriminar, aparece en una pantalla un número, tenés que apretar cuando el número es tal, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas se administran... Para demostrar si estás alerta, exacto, digamos. Si estás... se administra en 5 minutos. Y no se usa en Argentina. Existe. Eso es lo que he tratado de... En este último intento lo hemos hecho con la Ciudad de Buenos Aires. Ahora veremos si esta nueva administración se da cuenta que tiene que verlo y llevarlo a nivel nacional. Te paso, me molesta un poco hacer picaditos así, pero quiero tratar distintos temas. El tema de la educación, porque hace poco surgió una propuesta para atrasar, dicen, los chicos cuando llegan a la escuela a las 8 de la mañana, a las 7:30 empiezan algunas... Están dormidos. Claramente están dormidos. Nosotros hemos estudiado, con el doctor Pérez Chávez de la Universidad Austral, hemos estudiado este fenómeno en el colegio secundario, en colegios secundarios de la Argentina, en más de 2.000 chicos, sabemos que están dormidos. Y esta es una realidad terrible, porque además los maestros también están dormidos. ¿Qué implica estar dormido en ese lapso? Bueno, tiene 2 impactos en el caso del adolescente muy claro. La primera, el aprendizaje como tal. Nosotros hemos evaluado el porcentaje de aprobación que tienen en matemática y en lengua en función de la somnolencia que revelan las pruebas. Y es clarísimo, es una línea recta. Cuanto más dormido, menos rendimiento. Pero lo segundo que es muy importante es lo emocional, porque en ese momento de la vida se está consolidando toda la estructura de la persona y la violencia, el bullying, todas estas historias que están emergiendo en los colegios secundarios, ¿cuánto no tienen que ver con poblaciones dormidas de chicos que son capaces de hacer barbaridades, honestamente, precisamente por esto? Entonces, esto es de una trascendencia muy grande. Yo sé que no es fácil, porque... Pero si tuviera que pedirte una recomendación... Empezar más tarde. ¿Empezar más tarde o empezar de manera más liviana con la currícula? Es decir, no poner nunca en la currícula en las primeras horas matemática o lenguaje y poner dibujo, no sé. Eso es una posible estrategia, pero es mucho más rígida, ¿no? Yo creo que el triunfo de Finlandia para mí es muy claro en la calidad educativa y en una cantidad de cuestiones que pasan por la jerarquización docente, pero hay algo que no se le presta atención. Las escuelas de Finlandia empiezan a las 9 de la mañana y se extienden hasta las 4 o 5 de la tarde. Ahora, claro, ¿qué ocurre? Es una escuela, no puedo tener 2 turnos. Entonces tengo que duplicar el presupuesto y esto de vuelta es una cuestión de Estado, ¿no? O sea, tienen turno completo, pero es un solo turno. No hay escuela de mañana y escuela de tarde. Y eso, evidentemente, duplica el costo. Pero les va bastante bien, por lo menos en las pruebas PISA las están dominando desde hace muchos años. No hay ninguna duda que les va muy bien, y eso, pero ojo, nosotros con solo mover el sueño no solucionamos esto. Tenemos que jerarquizar a los maestros, hacer que la profesión del maestro sea y tenga el prestigio social que tiene que tener, porque el mundo futuro es ese. Los chicos que están hoy en el colegio son los que van a marcar la inserción o no de nuestro país en un mundo tan cambiante como el que vivimos. Me quedan 1 minuto y algo más para cerrar.
Y yo estaba tentado a preguntarte cómo es hacer ciencia en la Argentina, pero no sé si va a dar tiempo para desarrollarlo. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Te sentiste realmente... Yo he tenido una experiencia muy favorable por las instituciones en las cuales he estado, ¿no? El CONICET ha sido como el alma mater, ha marcado la idea de la jerarquización, la evaluación, etcétera, en forma continua. Si el país hubiera adoptado esta estrategia en todos los estamentos del Estado, sería otro el país. La Universidad de Buenos Aires me ha dado una libertad extraordinaria y en ese sentido, y otra ventaja, pero esto ya es de casualidad. Como yo empecé a trabajar sobre la melatonina, cuando la melatonina nadie la conocía ni le interesaba, hemos podido hacer muchas cosas del comienzo, pero eso es casualidad simplemente. Y en ese sentido, después de 50 años en esto, digo, bueno, volvería a hacer esto y creo que es una profesión de una riqueza y una capacidad de satisfacción personal extraordinaria. Necesita sacrificio, es evidente, pero... ¿Y dormís bien? Eso siempre lo hice porque siempre creí que era fundamental. Gracias, Daniel, ha sido un gusto tenerte Javier, aquí. es un gusto. A ustedes tenemos una próxima cita para ocuparnos de tus problemas, que ya sabes son los nuestros, la semana que viene. Hasta la semana que viene.